Hello and welcome to the supernatural immersive experience on the prophetic. Hola y bienvenidos a esta experiencia inmersiva sobrenatural sobre lo profético. I'm Dr. John Lafitte, the Executive Vice President of King Jesus University. Soy el Dr. John Lafitte, el vicepresidente ejecutivo de la universidad. We have teacher Jackie here with us today who's going to be translating. Y tenemos hoy con nosotros a la maestra Jackie, quien va a estar traduciendo en el día de hoy. And we want to welcome all of you from throughout the world that are going to be a part of this immersive experience. Y le damos la bienvenida a todos ustedes que nos miran de todas partes del mundo y forman parte de esta experiencia inmersiva. I want to congratulate you on having this hunger for the prophetic Quiero felicitarle por esta hambre que usted tiene para lo profético and for doing something about it. y por hacer algo al respecto, To get trained so that you can be ready for what God wants to do with you. para ser entrenado y así estar listo para lo que Dios quiera hacer a través de usted. So today we're going to begin with an introduction on the prophetic. Así que hoy vamos a comenzar con una introducción sobre lo profético And we always like to begin with the Word of God. y siempre nos gusta comenzar con la palabra de Dios. We always should have a biblical foundation on anything that we do that's spiritual. Siempre debiéramos de tener un fundamento bíblico para cualquier cosa que vayamos a hacer en lo espiritual. Because the biblical foundation will always protect you and keep you from error. Porque el fundamento bíblico siempre le va a proteger, le va a guardar a que caiga en error. And it would be God's own word on how to do things. Y es la misma palabra de Dios acerca de cómo hacer las cosas. But in all my years in ministry, I have also found another thing. Pero en todos mis años de ministerio también he visto otra cosa. First, you have what the Word of God says. Que primero tenemos lo que dice la palabra de Dios. But the second part is, how does what the Word of God says apply to my life? Pero la segunda parte en esto es saber cómo es lo que dice la palabra de Dios, cómo aplica esto a mi vida. So, for example, we can hear that God speaks to people Por ejemplo, podemos escuchar o saber que Dios le habla a las personas, or communicates with people in various ways. que Él se comunica con las personas en distintas formas. And I can give you many Bible examples. Y yo le pudiera dar muchos ejemplos de la Biblia. But then the question comes, the experience. Pero entonces la pregunta viene sobre la So experiencia. how does God speak to me in particular? Entonces, ¿cómo es que Dios me habla a mí en particular? That is a process of growth and discernment. Eso es un proceso de crecimiento y de discernimiento. This is the part where you need to get trained and activated. Y esta es la parte donde usted debe ser entrenado y activado. So all of this is going to be a part of this immersive experience. Entonces, todo esto va a formar parte de esta experiencia inmersiva. But we're going to begin with the biblical foundation. Pero vamos a comenzar con el fundamento bíblico. First of all, a sign of the end times is an increase in the prophetic in the body of Christ. Primero, una señal de los últimos tiempos es un incremento de lo profético en el cuerpo de Cristo. Because we need to understand spiritual things prophetically from the spiritual realm. Porque necesitamos entender cosas proféticas desde el ámbito espiritual. And a way that you can even tell that this is part of the end times Y una manera que usted puede darse cuenta que esto forma parte de los últimos tiempos is because in general there is a hunger for things that are prophetic. es porque en general hay hambre por las cosas que son proféticas. Whenever we teach something on the prophetic, people are always interested. Siempre que enseñamos algo relacionado con lo profético, la gente le interesa. They always want to hear about how to hear the voice of God. Siempre quieren escuchar acerca de cómo oír la voz de Dios. And there is also such a hunger because unfortunately, Y también existe tal hambre porque the desafortunadamente church has neglected the prophetic ministry. la iglesia ha descuidado el ministerio profético. And in many cases, there have been good and bad experiences in the prophetic. Y en muchos casos han tenido buenas y malas experiencias con lo profético. So a way to avoid having bad experiences in the prophetic Pero entonces una manera de evitar esas malas experiencias en lo profético is by having proper training es al tener un entrenamiento debido and be exposed to a right foundation in the prophetic. y así ser expuesto a un fundamento correcto en lo profético. A person can have even a prophetic gift, Porque una persona hasta pudiera tener un don profético, but not be mature in how to operate in it. pero no tener la madurez para saber cómo operar en él. And as a result, even though this person has this prophetic ability, Y entonces como consecuencia de ello, aunque esa persona sí tiene una habilidad profética, they can actually bring great problems
confusion, chaos to a church. pudieran traer grandes problemas, confusión, caos a una iglesia. Instead of doing what they're meant to be, which is give a vision of God, exhort people, and lead them. En lugar de hacer lo que debieran hacer, que es comunicar una visión de parte de Dios, exhortar a las personas, ayudar a guiarlas. So God is restoring this hunger for the prophetic so that we could be ready for the end times. Entonces Dios está restaurando esta hambre por lo profético para que estemos listos para los últimos tiempos. We need to know what God's plans and purposes are. Necesitamos conocer cuáles son los planes y los propósitos de Dios. And so I want to go into the book of Acts chapter 2 verses 17 and 18. Entonces quisiera ir a Hechos capítulo 2 versículos 18 al 19. And this is the Apostle Peter in his first preaching after the resurrection of Jesus Christ. Aquí está Pedro, el apóstol Pedro en su primera prédica luego de la resurrección de Jesucristo. And he says, and in the last days it shall be, God declares, Y en el 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, that I will pour out my spirit on all flesh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, and your sons and your daughters shall prophesy. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. So we see that there is a connection between what is end times and the prophetic. Entonces vemos que existe una conexión entre lo que son los últimos tiempos y lo profético. And that is connected with the outpouring of the Spirit. Y eso está conectado con el derramamiento del Espíritu. In fact, this is a fulfillment of Joel 2:28. Y es más, esto es cumplimiento de Joel 2:28. And Peter is actually citing this Old Testament scripture to describe what was happening. Y Pedro estaba citando esta escritura del Antiguo Testamento para describir lo que estaba pasando. So we need to have this revealed knowledge, this prophetic knowledge about the kingdom of God. Entonces necesitamos tener este conocimiento revelado, este conocimiento profético acerca del reino de Dios. And there are two essential things that you need to know about the prophetic. Y hay dos cosas esenciales que usted debe conocer acerca de lo profético. The first one El primero is that God still has prophets today. es que Dios aún tiene a sus profetas hoy. Now this sometimes go against people's theology, Ahora a veces esto va en contra de la teología de algunas personas, people's point of view, de sus puntos de vista. but as we will see in scripture, God does have prophets even today. Pero conforme a lo que vamos a ver ahora en las Escrituras, Dios sí tiene sus profetas aún hoy. And you see, in the Old Testament, Mire, en el Antiguo Testamento, God would have prophets speak to the people. Dios tenía a profetas que le hablaban al pueblo. And then there was a period of time Y luego vino un periodo de tiempo where there were no more prophets in Israel. donde ya en Israel no hubo profetas. Now in the church, Ahora en la iglesia, God has restored this prophetic ministry, Dios ha restaurado este ministerio profético, being a ministry of the Spirit of God, siendo un ministerio del Espíritu de Dios. and we are living in the time of the Spirit operating here on earth. Y vivimos en el tiempo en el cual el Espíritu opera aquí en la tierra. So you will no longer find a prophet among the Jewish people. Entonces ya usted no va a encontrar un profeta entre el pueblo judío. You don't find a prophet in any other place. No va a hallar profeta en ningún otro lugar. A prophet only comes Un profeta solo viene because of the Holy Spirit. por el Espíritu And Santo. the Holy Spirit only comes upon a person Y el Espíritu Santo solo viene sobre una when they persona have Jesus Christ as their Lord and Savior. cuando tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador. So we see that prophets are part of the Christian church. Entonces vemos que los profetas son parte de la iglesia cristiana. Unfortunately, in many times they have been rejected, Desafortunadamente en muchos momentos han sido rechazados. and people say that that ministry is no longer in operation. Y hay personas que dicen que ya ese ministerio en particular ya no está en operación. But there is no biblical verse that would support that point of view. Aunque no existe ningún versículo bíblico que sostenga ese punto de vista. On the contrary, Scripture supports that there still are prophets today. Todo lo contrario, la Escritura apoya que sí hay profetas hoy día. Now, the prophetic ministry today is different from the Old Testament prophetic ministry. Ahora, el ministerio profético de hoy sí es distinto a lo que fue en el tiempo del Antiguo And this Testamento. is why people get confused. Y es por esto que las personas se confunden. They look to the Old Testament Miran al Antiguo Testamento and try to have the New Testament prophet operate exactly the same. y quieren ver si el
profeta del Nuevo Testamento va a operar exactamente de la misma manera. When one was operating under the old covenant, Cuando uno de ellos operaba bajo el antiguo pacto and those today operate under the new covenant. y los de hoy operan bajo el pacto nuevo. So the first essential thing to know about the prophetic Entonces, lo primero, lo esencial de conocer acerca de lo profético is that God has prophets today. es que Dios sí tiene In profetas hoy. fact, you might be one of them. Y quizás usted sea uno de ellos. The second thing to know Lo segundo que debemos conocer about the prophetic ministry acerca del ministerio profético is that every believer today es que todo creyente hoy can hear the voice of God. puede oír la voz de Dios. In other words, today you don't have to be a prophet Es decir, que hoy usted no tuviera que ser profeta to hear the voice of God. para poder oír la voz de Dios. So this is why I'm so excited about this immersive Y experience. por eso es que estoy tan emocionado con esta experiencia inmersiva. So whether you have a prophetic calling Sea que usted tiene el llamado de profeta or even if you don't, o aunque no lo tenga, this is applicable to you. esto le va a aplicar a usted. So let's go now to the scripture. Vamos entonces a ver las escrituras ahora. And I want to begin by saying that it was always God's will to have a prophetic people. Y quiero comenzar diciendo que siempre fue la voluntad de Dios tener un pueblo profético. God wanted to speak to them. Dios quiso siempre hablarles. But let's see what happened in Mount Sinai. Pero vamos a ver qué ocurrió en el monte Sinaí. In Exodus 20, En Éxodo 20, verses 18 on, del versículo 18 en we adelante, see that as God came to Mount Sinai vemos que cuando Dios desciende al monte and Sinaí he went to speak to them, y él fue a hablarle a ellos, it says, when the people saw the thunder, dice que cuando el pueblo observó el the estruendo flashes of lightning, y los the relámpagos sound of the trumpet, y el sonido de la the bocina mountain smoking, y el monte que humeaba, the people were afraid and trembled, dice que el pueblo tuvo temor y que temblaron and they stood afar off y que se apartaron, se pusieron de lejos and said to Moses, y le dijeron a Moisés, you speak to us habla tú con nosotros and we will listen, y nosotros oiremos. but do not let God speak to us lest we die. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. And now let's see verse 21. Y ahora miremos el versículo 21. It says, the people stood far off, Entonces el pueblo estuvo a lo lejos while Moses drew near to the thick darkness where God was. y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Now this is a pattern of the Old Testament, Ahora, esto es un patrón del Antiguo Testamento, where we end up having a man of God, donde vemos a un hombre de Dios or even a woman of God, because there were also women prophets, o hasta una mujer de Dios, porque también hubo mujeres profetas, who would come and have access to the voice of God, quienes entraban tenían acceso a la voz de Dios, and the rest of the people who stood afar off. mientras que el resto del pueblo se mantenía a lejos, They would not hear the voice of God. a lo lejos, y no oían la voz de They Dios. would have to hear God through the prophet. Ellos tenían que escuchar a Dios a través de los profetas. Now Moses, being a prophet, Ahora Moisés, quien fue profeta, we see that at one point he had a large burden having to judge the people. vemos que en algún momento era muy grande la carga teniendo que juzgar a todo el pueblo. So he took 70 elders. Y tomó entonces a 70 ancianos. And look at what happens in Numbers 11. Y mire lo que ocurrió en Números In 11, verses 28 and 29. los versículos 28 y Well, 29. before that it says that God took of the spirit that he had put in Moses and put it upon them. Y antes de leer esto, dice que Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso sobre estos 70. And because Moses was a prophet, Y porque Moisés era profeta, that prophetic spirit came upon them ese espíritu profético vino sobre los demás and they started to prophesy. y ellos comenzaron a profetizar. But it says Joshua the son of Nun, the assistant of Moses from his youth, Dice entonces que Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, he said, my Lord Moses, stop them. dijo, Señor mío Moisés, impídelos. But Moses said to him, are you jealous for my sake? Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí?
Would that all the Lord's people were prophets. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. That the Lord would put his spirit on them. Y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. So we see that in a condition for the people to be prophetic Entonces vemos una condición para que el pueblo fuera profético. is that the Spirit of God had to be upon them. Es que el espíritu de Dios tenía que estar sobre ellos. In the Old Testament, the Spirit of God would not remain upon anybody. En el Antiguo Testamento el espíritu de Dios no permanecía sobre nadie, It would come upon the prophets sino que venía sobre los or profetas maybe a judge, o quizás sobre un and juez. at that moment they could prophesy. Y en ese momento ellos podrían profetizar. But the Spirit of God wouldn't remain upon them all the time. Pero el espíritu de Dios no permanecía sobre ellos todo el tiempo. In fact, there was a case where a woman came to a prophet Es más, hubo un caso donde vino una mujer a un profeta and he said, "The Lord has not revealed to me why she's in such anguish." y él dijo al profeta, el Señor no me ha revelado por qué ella tiene tal angustia. In another occasion, they asked the prophet Jeremiah En otra ocasión le preguntaron al profeta Jeremías about what to do about a situation. acerca de qué debieran hacer tocante alguna situación. And he asked for 10 days to wait for the Lord to speak to him about it. Y él les pidió a ellos 10 días para esperar que el Señor le hablara al respecto. So we see the Spirit of God wasn't always upon them. Entonces vemos que el Espíritu de Dios no estaba siempre sobre ellos. But there is a transition that God prophesies. Pero hubo una transición que Dios profetizó. This is in Jeremiah chapter 31. Y esto está en Jeremías capítulo 31. And I'm going to read verse 31 on. Yo voy a leer del versículo 31 en adelante. This is so important Y esto es tan importante because it's speaking about the transition to the times we're living now, porque habla de la transición al tiempo en el que estamos ahora, which is the time of the New Testament. que es el tiempo del Nuevo Testamento. It says, "Behold, the days are coming, declares the Lord, Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah." en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Now, let me just add that the beautiful thing about this new covenant that God made with Israel Permítame añadir aquí que la parte hermosa de este nuevo pacto que Dios hace con Israel is that He actually extended it to the whole world. es que Él lo extendió a todo el mundo. This is the new covenant, the New Testament. Este es el nuevo pacto del Nuevo Testamento. So God spoke to them, He made a covenant with them, Entonces Dios les habló e hizo un pacto con ellos and He opened it to us too. y lo abrió a nosotros So también. from every place in the world, Entonces de todas partes del mundo, those that enter into this new covenant, aquellos que entren en este nuevo pacto, which is the covenant in the blood of Jesus Christ, que es el pacto en la sangre de Jesucristo, when He celebrated that Last Supper, cuando Él celebró esa última cena, He declares that this is the blood of the new covenant. Él declaró, esta es la sangre del pacto nuevo. So it was being established the moment Jesus was about to give His life. Y estaba siendo establecido en ese momento que Jesús estaba a punto de entregar su vida. So then it continues in saying, "This is not like the covenant I made with their fathers on the day I took them by the hand to bring them out of Egypt." Y sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. In other words, that's what we know as the Old Covenant, the Old Testament. En otras palabras, aquel es lo que conocemos como el antiguo pacto del Antiguo Testamento. And He says, "My covenant that they broke, though I was a husband, declares the Lord." Dice, de aquel pacto que ellos violaron, aunque yo fui para ellos como esposo, dice el In other Señor. words, God is saying, "I was faithful to my covenant, En otras palabras, lo que Dios decía con eso es que yo fui fiel a mi pacto con ellos, even though they were not faithful to the covenant." aunque ellos no fueron fiel al pacto. And says, "This is the covenant I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord." Y dice él, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. "I will put my law within them. Daré mi ley en ellos I will write it on their hearts. y la escribiré en su corazón. I will be their God. Yo seré a ellos por Dios They will be my people. y ellos me serán por pueblo. No longer shall anyone teach his neighbor and his brother, Y no enseñará más ninguno a su prójimo saying, 'Know the Lord,'
para decirle, conoce a Jehová, For they shall all know me, porque todos me conocerán, from the least of them to the greatest, declares the Lord. desde el más pequeño de ellos al mayor, declara el Señor, For I will forgive their iniquities, y yo perdonaré su iniquidad and I will remember their sin no more. y no recordaré más su pecado. So this new covenant Entonces, este pacto nuevo is different. es distinto. It gives you a new heart, Le da un corazón nuevo, but it is connected to the forgiveness of sins pero está conectado al perdón de los and the pecados forgiveness of iniquity. y el perdón de la iniquidad. This is what Jesus did. Esto es lo que hizo Jesús. When he died, it was to forgive our sins, Cuando Él murió fue para perdonar nuestros to pecados, forgive our iniquities. para perdonar nuestra That's iniquidad. how we enter into this new covenant. Y es así como nosotros entramos a este nuevo pacto. And part of this new covenant is the Spirit of God operating in us. Y parte de este pacto nuevo es que el Espíritu de Dios opera en So nosotros. we have revelation of the things of God. Entonces tenemos revelación acerca de las cosas de Dios. You have access to revelation from God. Y usted tiene acceso a revelación de parte de You Dios. can know God for yourself. Y usted mismo puede conocer a Dios. Not because of my experiences Y no por las experiencias mías. or your pastor's O experience las experiencias de su or pastor. your friend's experience. O las experiencias de algún amigo. You have the Spirit of God. Sino que usted mismo tiene el Espíritu de Dios. You have access Y usted tiene to acceso a know Él. God Para conocer a to Dios. hear God, Para oír de Dios. because all of this happens through the Spirit of God. Porque todo esto ocurre a través del Espíritu de Dios. So it's being prophesied in the Old Testament. Entonces, esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. If I read Isaiah 54:13, Si yo le leyera Isaías 54:13, it says, "All your children shall be taught by the Lord, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, and great shall be the peace of your children." y se multiplicará en gran manera la paz de tus hijos. If our children enter into this covenant with God, Si nuestros hijos entran a este pacto con Dios, they also are taught of the Lord. también ellos serán enseñados por Jehová. And finally, we come into the New Y Testament, finalmente entramos al Nuevo Testamento and we hear Jesus in John 10:27. y escuchamos a Jesús en Juan 10:27. And listen to what he says. Y escuchen lo que Él dice. He says, "My sheep." Él dice, mis ovejas. My question to you Mi is, pregunta para usted are es, you one of his sheep? ¿usted es una de sus ovejas? Is he your shepherd? ¿Él es su pastor? He says, "My sheep Porque Él dice, mis ovejas hear my voice, oyen mi voz and they follow me." y me siguen. So if you have been born again, Entonces, si usted es nacido de nuevo, the good news is this: la buena noticia es esta, the Spirit of God lives in you. que el Espíritu de Dios vive en You usted. now have an access Y usted ahora tiene that acceso Israel in the Old Testament did not have. que Israel en el Antiguo Testamento no tuvieron. God wanted his people to hear him. Dios quería que su pueblo le oyera. God wanted his people to know him, Dios quería que su pueblo le conociera. not because of an external law, Pero no por alguna ley externa, but because they would have a heart with his law written within. sino porque tendrían un corazón que ya la ley de Dios estaría escrita en él. So in the new covenant, Entonces en el nuevo pacto, now the Spirit of God in you ahora con el Espíritu de Dios dentro de usted, changes your heart, le cambia el corazón. but is now available to speak to you, Pero ahora está disponible para hablarle a to usted, reveal God to you, para revelarle a Dios a to usted, teach you things about God, para enseñarle cosas de Dios, even to speak to you aún para in hablarle. the many different ways that God can communicate. De las muchas distintas formas en las que Dios puede comunicarse con usted. Part of your spiritual growth process Y parte del proceso de su crecimiento espiritual is to learn to hear God. es aprender a oír a Dios. How does God speak to you? ¿Cómo es que Dios le habla a usted? How can you know God is speaking to you? ¿Cómo sabe si es Dios quien le habla? Now, if I were to ask people in general, Ahora, si yo le preguntase a las personas en sentido general, how many of you have had a thought and you know it's from the devil? ¿cuántos han recibido algún pensamiento y usted sabe que eso vino del diablo? In fact, I'll ask you the Es question. más, esa misma pregunta se la hago a usted. I bet almost everybody will raise their hand. Estaría seguro que quizás todos ustedes levantarían la mano. In other words, I know I've heard the voice of the devil. En otras palabras, yo sé que oí la voz del diablo en eso. Many times trying to tempt me, Muchas veces al querer tentarme trying to do things that I know are wrong, para ver si yo hago cosas que yo sé que están incorrectas. or even to stop me from doing things I know are right.
O quizás para querer frenarme para que yo no haga cosas que sé que son correctas. Now, if I ask most Christians, Ahora, si yo le preguntara a la mayoría de los cristianos, how many of you have heard the devil? They'll say yes. ¿cuántos de ustedes han escuchado la voz del diablo así? Me dirían que sí. And if I ask, how many of you have heard the voice of Y God? entonces si les preguntara, ¿y cuántos han escuchado la voz de Dios? Unfortunately, most will say no. Desafortunadamente, la mayoría contestaría que no la han escuchado. So does that mean that God doesn't speak? Entonces, ¿eso significa que Dios no habla? Or does it mean that maybe we've been more tuned in to hearing the devil than to hearing God? ¿O será que significa que hemos estado más conectados para oír la voz del diablo que de oír la voz de Dios? You need to be trained to hear the voice of God, Usted necesita ser entrenado para oír la voz de to Dios, discern the voice of God. para poder discernir que esa es la voz de Dios. In fact, even when God spoke audibly, Es más, aun cuando Dios habló audiblemente, just like me speaking to you, así como yo le estoy hablando a usted ahora, when the young prophet Samuel cuando el profeta joven Samuel had that encounter that God spoke to him audibly, tuvo aquel encuentro con él donde Dios le habló en voz audible, he didn't discern that it was the voice of God. él no pudo discernir que le hablaba la voz de Dios. He thought it was the voice of Eli, the high priest. Él pensó que era la voz de Elí, el sumo sacerdote. Later on, he learned, oh, this is the voice of God. Luego fue que él aprendió a discernir, oh, esa es la voz de Dios. So we need to be trained. Y así nosotros debemos ser entrenados. God has secret things, Dios tiene cosas secretas and he has things that he wants to reveal to y us. otras cosas que él quiere revelarnos. Deuteronomy 29:29 Deuteronomio 29:29 says the secret things belong to God, nos dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, but those that are revealed belong to us and to our children. más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. So God wants to reveal things to us. Entonces Dios nos quiere revelar cosas. He wants to speak to you, Él quiere hablarle a usted and he wants to speak through you. y quiere hablar a través de usted. So let's continue on the background of the prophetic ministry. Entonces vamos a seguir mirando el trasfondo del ministerio profético. One of the oldest and most powerful ministries of the Bible is the prophetic ministry in the Old Testament. Uno de los ministerios más antiguos y más poderosos en la Biblia es el ministerio profético. It represents the former glory. Representa la gloria primera. In the New Testament, En el Nuevo Testamento you have that the lead ministry is that of the apostle, vemos que el ministerio primario es el del apóstol and that apostles and prophets work together in the New Testament. y que en el Nuevo Testamento los apóstoles y los profetas trabajan juntos. So you can see the former and the latter glory working together. Y así usted ve la gloria primera y la tardía trabajando juntos. So we see that the apostles and prophets are that part that work together even in the New Testament. Y vemos entonces que los apóstoles y los profetas son dos partes que trabajan juntos aún en el Nuevo Testamento. The first time we see the word prophet, it was used for Abraham. La primera vez que vemos la palabra profeta se usó para referirse a Abraham. In Genesis 27, En Génesis 27 it came that Abraham, he came with his wife to a place, va Abraham con su esposa a algún lugar. and because he was afraid they would kill him and take his wife, Y porque él temía que lo fueran a matar y a llevarse a su he esposa, had her say, she is my sister. él le pidió a ella que dijera que ellos eran hermanos. And she was like his half-sister. Y en verdad eran medios hermanos. So the king of that area took her. He wanted to take her as his wife. Entonces el rey de aquel lugar donde fueron tomó a la esposa porque quería tomarla como esposa de él. And God spoke to that king and said in a dream and told him to let the woman go or else he's going to die. Y Dios le habló a aquel rey por sueño y le dijo que dejara que esa mujer fuera libre porque de lo contrario él iba a morir. And it says, now then return the man's wife, for he is a prophet. Y en el sueño le dijo, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Later on in the Old Testament, Y luego en el Antiguo Testamento we see the development of a school of prophets, vemos el desarrollo de una escuela de profetas where they were being trained on how to properly exercise the prophetic ministry. donde eran entrenados para saber ejercitar ese ministerio profético correctamente. So if they needed it in the Old Testament, Entonces, si ellos necesitaban de eso en el Antiguo Testamento, how can we think we don't need it today? ¿cómo vamos
vamos a pensar nosotros hoy que no lo necesitamos. We need it today to teach people how to properly exercise the prophetic ministry. Sí lo necesitamos hoy para enseñarle a las personas cómo debidamente se ejercita el ministerio So profético. they learn how to discern the move of God, Entonces ellos aprendían cómo discernir el mover de know Dios, the ways of God, conocían los caminos, las formas de Dios and to demonstrate God's works. y cómo demostrar las obras de Dios. So many times you see them operating in miracles. Y muchas veces usted los veía a ellos operando milagros. In Psalm 103, verse 7, En Salmo 103, 7 it says that God made his ways known to Moses dice que Dios mostró sus caminos a Moisés and his acts to the people of Israel. y sus obras a los hijos de Israel. So the people saw the acts of God, Entonces el pueblo vio los actos de Dios, but sus the obras, prophet will learn the ways of God. mientras que el profeta iba a conocer sus caminos. So we see an establishment of a company of prophets, Y entonces vemos que se establece una compañía de profetas. not just a lone ranger prophet on his own. No solamente un profeta por allá como llanero solitario, There was a training school. sino que hubo escuelas de entrenamiento. Samuel was a leader also of a company of prophets. Samuel también fue líder de una compañía de profetas. And in 1 Samuel 19:20, Y en 1 de Samuel 19:20 it says Saul sent messengers to take David. dice que entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, And when they saw the company of the prophets prophesying, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban and Samuel standing as head over them, y a Samuel que estaba allí y los presidía. the Spirit of God came upon the messengers of Saul, and they also prophesied. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaban. So let's take a moment now and understand the purpose of the prophetic ministry in the Old Testament. Entonces tomemos un momento para entender aquí el propósito del ministerio profético en el Antiguo And Testamento. I'd like to begin with Deuteronomy 18, verses 9 and on. Quisiera comenzar con Deuteronomio 18, versículos 9 en adelante. It says, when you come to the land that the Lord your God is giving you, Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, you shall not learn to follow the abominable practices of those nations. no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. So what were these abominable acts? ¿Y cuáles eran esas abominaciones? There shall be found none among you who burns his son or daughter as an offering. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego como ofrenda. Now, many times this was done as a sacrifice to a false god. Muchas veces hacían cosas como estas como un sacrificio a un Dios falso. Then it says, anyone who practices divination or tells fortunes or interprets omens or sorcerers, Dice entonces, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. notice that these are attempts to obtain information from the spirit realm. Mira que todos estos son intentos de obtener información del ámbito espiritual. Now, these are all demonic. Todo esto es demoníaco. And then it says there be no sorcerer or charmer or medium or necromancer or one who inquires of the dead. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. For whoever does these things is an abomination to the Lord, and because of these abominations, Y dice aquí, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, the Lord your God is driving them out before you. Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de You ti. shall be blameless before the Lord your God. Perfecto, sin culpa serás delante de Jehová tu Dios. For these nations which you are about to dispossess, Porque estas naciones que vas a heredar, listen to fortune tellers and diviners. ellos escuchan a agoreros y adivinos. But as for you, Mas a ti the Lord your God has not allowed you to do this. no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Verse 15. Versículo 15. The Lord your God will raise up for you a prophet like me, Jehová tu Dios va a levantar para ti un profeta como yo. from among you, from your brothers. De entre ti, de entre tus hermanos. It is to him you shall listen. Y a él oiréis. So we see that the prophetic ministry Entonces vemos que el ministerio profético is the only legal access to spiritual information. es el único acceso legal a información espiritual. All the others are the people trying to get spiritual information. Todas las otras maneras son intentos de las personas de buscar información espiritual. Even today, people do this. E incluso hoy hay personas que hacen They look for esto. tarot cards, Buscan las tarjetas del tarot, horoscope, horóscopos,
people who would do fortune telling. Hay personas que son adivinos. This is demonic. Todo eso es demoníaco. This is forbidden to you and to me. Y eso está prohibido para usted y para mí. Because it makes a connection, an alliance between you and the kingdom of darkness. Porque establece una conexión, una alianza entre usted y el reino de las So tinieblas. God told his people, no, I'm going to give you prophet. Y Dios dijo, no, eso no, yo a ustedes les doy profeta. The purpose of the prophetic was because the prophet was the voice of God. El propósito de lo profético era porque el profeta era la voz de Dios. Many times to nations, Muchas veces a las naciones certainly to Israel. y ciertamente a Israel. And he would tell them to keep God's covenant. Y él les instaba siempre a que guardaran los mandamientos de Dios. He also was a witness to God. También era testigo para Dios. We see Elijah and we see the prophets of Baal. Vemos a Elías y a los profetas de Baal. How the witness of God was seen through the miracle, through the life of Elijah. Como el testimonio de Dios se vio a través de la vida de Elías y de los milagros que ocurrieron. So we see there were many miracles through prophets. Entonces vemos que ocurrieron muchos milagros a través de los profetas. They spoke with the authority of God. Ellos hablaban con la autoridad de Dios. But one of the most important misconceptions Pero una de las ideas equivocadas más is importantes that people think that the role of the prophet was to speak about doom and gloom. es que hay personas que piensan que el rol del profeta era hablar malas noticias y cosas fuertes. Destruction, judgment. Destrucción, de hablar juicios. Now, Old Testament prophets did speak and prophesy about these things. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento sí hablaron de estas cosas y profetizaron eso. But you have to understand, they were being God's spokesmen Pero usted tiene que entender que en esos casos ellos estaban sirviendo como los portavoces de Dios in reference to the covenant, tocante al pacto and they were giving a warning. y estaban dando una advertencia. This is what's going to happen if you keep violating the covenant. Lo que decían es, esto es lo que va a ocurrir si siguen violando el pacto. This is what the Lord says. Eso es lo que dice el This Señor. destruction is going to come. Esta es la destrucción que This ha de famine venir. is going to come. Esta es la hambruna que viene. This judgment is going to come. Este es el juicio que se avecina. But the real purpose behind it Pero el propósito en verdad detrás de eso was not to bring that destruction. no era traer esa It destrucción, was that people would heed the voice of God. sino que el pueblo escuchara la voz de That Dios, people would repent que el pueblo se arrepintiera, and turn back to the proper way. que se regresaran al camino That correcto, God would forgive them para que Dios los pudiera perdonar and judgment not come upon them. y así no viniera ese juicio. So the prophets were not there to bring doom and gloom. Entonces los profetas no estaban para traer cosas malas ni destrucción, They were actually there to avoid it, sino que estaban allí era para prevenirlo, to warn the people, para advertir al to pueblo, tell them to change. para decirle que tenían que cambiar. So people today think prophets of today should be like Old Testament prophets, Pero hay personas que piensan que los profetas de hoy deben de ser como aquellos profetas del Antiguo Testamento. and they have this wrong misconception, Y tienen estas ideas erróneas. and they think that it's about doom and gloom. Y se creen que es cuestión de profetizar destrucciones. Well, now you see it is not. Pero ya usted ve que la cosa no es así. So we continue in Scripture Entonces seguimos en la Escritura and see the prophetic ministry had many miracles. y vemos que hubo muchos milagros en el ministerio profético. We see the 10 plagues in the time of Moses. Vemos esas 10 plagas del tiempo de Moisés. We have people that were raised from the dead. Hubo personas que fueron levantados de los The muertos. ministry of Elijah, Elisha. En el ministerio de Elías, de Eliseo. We see the heavens shut so that it wouldn't rain for years. Vemos como el cielo se cerró y no llovió por muchos años. We see that fire descended from heaven and consumed the sacrifice. Vimos un caso donde descendió fuego del cielo para consumir el sacrificio. We see there were what we call today words of knowledge. Vimos que hubo lo que hoy llamaríamos palabras de ciencia, And that Samuel knew what happened to Saul's donkeys. en que Samuel supo lo que le había pasado a los asnos de Saúl. And that Elisha knew about the ambush from the Syrian army. Y Eliseo supo de aquel ataque del ejército asirio. We also see the Jordan River being opened by the command of the prophet. También vemos como el río Jordán se abrió por aquel mandato, ese comando que dio el profeta. Terminal diseases like leprosy healed from Naaman the Syrian. Enfermedades terminales incurables que fueron sanados por aquel decreto que hicieron sobre Naamán. We see even poisoned food healed.
hasta comida que estaba envenenada que quedó inocua. So we see, even in the life of, the Bible speaks a little bit about the life of Elijah, Elisha, Y entonces nos habla la Biblia un poco acerca de la vida de Elías, de Eliseo, and Samuel. Samuel. And even through their lives, we see all these examples. Y vemos aún a través de sus vidas todos estos ejemplos. Now, the last Old Testament prophet was John the Baptist. Ahora, el último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. And he came to prepare the way for the Lord. Él vino para preparar el camino para el Señor. And we see that there had been almost 400 years, there had been no prophet in Israel. Y vimos que hubo como 400 años donde no hubo profeta en Israel. No voice of God. Nada de la voz de Dios. Then John the Baptist comes. Pero entonces vino Juan el Bautista. And of course, he's announcing Jesus Christ. Y claro, él anunciaba a Jesucristo. So we see that in Israel there was no revelation because there had been no prophetic ministry. Y vemos que en Israel no había revelación porque es que no hubo ese ministerio profético. There was no company of prophets. No existía compañía de profetas entonces. All they had were synagogues Solo tenían sinagogas where there were arguments about the law, donde argumentaban acerca de la ley, but no revelation. pero sin revelación. Jesus came to bring back revelation to Israel, Jesús vino para volver a traer revelación a and he Israel came to establish that new covenant with the Spirit on his people. y vino a establecer ese nuevo pacto con su espíritu sobre su So pueblo. in the book of Ephesians, Entonces, en el libro de Efesios, chapter 4, verse 9 through 11, capítulo 4, versículos 9 al 11. it says, in saying he ascended, what does it mean but that he also descended to the lower regions of the earth? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. This is speaking about Christ. Aquí hablando de Cristo, And he says, he who descended is the one who ascended far above all the heavens. dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. That he might fill all things. Para llenarlo todo. And verse 11, Y versículo 11, it says, and he gave. dice, y él mismo constituyó. So Jesus Christ gave these ministries Entonces Jesucristo dio estos ministerios to the church, a la iglesia. not Old Testament, No Antiguo Testamento, New Testament. sino Nuevo Testamento. What did he give? ¿Qué fue lo que él dio? Apostles, Apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores, teachers. maestros. These 5 ministries Estos 5 ministerios are the ministries that operate from the time of the New Testament until Jesus is coming. son los ministerios que operan desde este momento del Nuevo Testamento hasta que regrese Jesús. He didn't all of a sudden cancel the prophetic ministry. No es que él de repente canceló el ministerio profético. The prophetic ministry continues operating, but as a new covenant ministry. El ministerio profético sigue en operación, pero ahora como uno parte del Nuevo Testamento. In Acts chapter 2, Del Nuevo Pacto, Hechos 2, we see now in the day of Pentecost the outpouring of the Holy Spirit. vemos en el día del Pentecostés ese derramamiento del Espíritu They Santo, were all filled with tongues. donde todos fueron llenos de lenguas. Today, people have a theology that not all are to be filled with the Spirit. Y hoy hay quienes tienen una teología que piensan que no todos deben ser llenos del Espíritu. This baptism in the Spirit, Este bautismo en el Espíritu, which is a second experience, que es una segunda experiencia, which can happen simultaneously to you receiving Christ. que pudiera ocurrir simultáneamente el momento que usted recibe a Cristo. When you receive Christ, you do receive the Holy Spirit. Cuando usted recibe a Cristo, usted también recibe al Espíritu But there Santo. was a baptism of the Spirit. Pero también hubo un bautismo del Espíritu. Jesus blew upon his disciples. Jesús sopló sobre sus He said, discípulos receive the Holy Spirit. y les dijo, recibid al Espíritu That's the Santo. moment they were what we call today born again. Y ese es el momento donde ellos, nosotros le llamaríamos, fueron nacidos de nuevo. But then in Pentecost, after Jesus had ascended, Pero luego en Pentecostés, después que Jesús ya había ascendido, that's when we have the outpouring of the Spirit. es allí donde vemos el derramamiento del Espíritu. This is for every believer. Y esto es para todo creyente. In Acts 19:2, En Hechos 19:2 we see there were some that didn't even know there was a Holy Spirit. vemos que hubo algunos que ni sabían que existía un Espíritu Santo. They had heard the gospel, Habían escuchado el Evangelio, but when they found out that they hadn't heard about that part, pero cuando se dieron cuenta que no habían escuchado aún de esa the parte, apostles laid hand on them
them and they were filled and baptized in the Spirit. Dice que los apóstoles le impusieron manos y que ellos fueron llenos y bautizados en el Espíritu Again, in Santo. the last days, Nuevamente en los postreros días. the Apostle Peter preached it. Esto lo predicaba el apóstol Pedro. We spoke about this at the very beginning of this session, Y esto lo hablamos al principio de esta sesión. quoting Joel 2:28 and 29. Él citando a Joel 2, 28 y 29. In the last days there shall be, God declares, Dice que en los postreros días declara Dios, I will pour out my Spirit on all flesh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. and your sons and your daughters shall Y prophesy, vuestros hijos y vuestras hijas your profetizarán. young men shall see visions, Vuestros jóvenes verán your visiones. old men shall dream Y dreams. vuestros ancianos soñarán sueños. Even on my male and female servants Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. in those days En aquellos I will días pour out my Spirit, derramaré de mi and espíritu they shall y prophesy. ellos profetizarán. This is for everyone. Es decir, esto es para todos. This is from the day of Pentecost to this day. Y esto es desde el día del Pentecostés hasta hoy. This is for us today. Esto es para nosotros hoy. This outpouring of the Spirit Este derramamiento del is what gives you Espíritu revelation. es lo que a usted le da Is revelación. what opens your spiritual ears to hear God Es lo que le abre los oídos espirituales para que pueda oír a Dios. and enable you to Y prophesy. le capacita para profetizar. It is God's will to talk to you. Es la voluntad de Dios hablarle a usted. Whether you have a calling to prophet or not, Sea que usted tiene el llamado de profeta o no lo tenga. it is God's will for you to hear His voice. Es la voluntad de Dios que usted pueda oír su voz. It is God's will for His prophets to arise Y today. es la voluntad de Dios que los profetas de Dios se levanten. So are you ready to be trained to discern the voice of God? ¿Está listo para ser entrenado para discernir la voz de Dios? How did this work with me? ¿Cómo funciona esto conmigo? Let me give you an example. Le doy un ejemplo. When I was a new believer, Cuando yo era un creyente nuevo, I had a passion for the Word of God. yo tenía una pasión por la palabra I de would Dios. study it and study it and study it. Yo la estudiaba y la estudiaba y la estudiaba. And I started to pray. Comencé a orar. Apostle Paul's prayer La oración del apóstol Pablo. to give us a spirit of wisdom and revelation. Que me diera espíritu de conocimiento, de revelación. And I found that God then started to give me that spirit. Y me di cuenta que Dios comenzó a darme de ese espíritu. And I would say, God, speak to me through your word. Yo le decía a Dios, háblame a través de tu palabra. And God would speak to me through His Y word. Dios me hablaba a través de su palabra. How did it happen? ¿Cómo pasó? Well, I would be reading scripture Bueno, yo me ponía a leer las escrituras as I was in prayer and seeking God. y yo estaba en oración buscando a Dios. And some verse would jump out at me. Y algún versículo como que saltaba para mí. It almost felt like it would grab a hold of me. Casi se sentía como que el versículo saltaba y me agarraba. It wasn't that I heard an audible voice of God. No es que yo escuché alguna voz audible de Dios. I didn't see a vision. No es que vi una visión. No angel appeared. Ni que se me apareció un ángel. But that scripture jumped out at me. Sino que esta escritura aquí como que saltó, cobró vida para And mí. you know what I would do? ¿Y saben lo que yo hacía? I would memorize it. Yo me la memorizaba. The word of God. La palabra de He would Dios. speak to me about things happening in my life. Él me hablaba acerca de cosas que ocurrían en mi vida. You see, the word of God is established. Usted ve, la palabra de Dios es establecida. You can't add or subtract from it. Usted no puede ni añadirle ni puede restarle. But there are things that are God's will for your life Pero hay cosas que son la voluntad de Dios para la vida suya. that He will speak them to you. Y Él le va a hablar a usted sobre And eso. sometimes He can actually use a Bible verse Y hay veces que Él va a usar un versículo bíblico para that ello. He spoke for someone 2,000 years ago. Que Él se lo habló a alguien hace 2000 años. And He's telling you something today. Y con Él le dice algo a usted hoy. So you see, that's how God began to speak to me. Ve, así fue como Dios comenzó a hablarme a But as I mí. started to grow, Pero según yo iba creciendo, I learned that God could speak to me other ways. aprendí que Dios también me puede hablar de otras maneras. I could be activated to hear the voice of God, Que yo podía ser activado para oír la voz de or Dios. to have an impression from God. O para recibir una impresión de parte de Dios. I didn't just have to look and read the scripture for God to speak to me. No solamente iba a leer y buscar alguna escritura para que Dios me hablara. Before I had limited God to one way of speaking. Yo antes había limitado a Dios a que Él me podía hablar solo de esa manera. And God was so good, He worked with my limitations. Y Dios fue tan bueno que Él trabajó conmigo dentro de esas mis Don't limitaciones. laugh at me, He works with your limitations too. Pero no se ría de mí, que Dios también trabaja con usted dentro de las limitaciones que usted I tenga. know you've got some too. Yo sé que usted también tendrá alguna. We've got theological limitations. Tenemos limitaciones
teológicas, denominational limitations, limitaciones our own denominacionales, thought pattern limitations. hasta limitaciones de nuestra propia manera de pensar. But in this immersive experience, Pero en esta experiencia inmersiva, God wants to break some of those. Dios quiere romper alguna de He esas wants to cosas. expand your Él mind. quiere expandirle la mente. So I learned to hear God, Entonces yo aprendí a oír a Dios. not just through His Word, No solo a través de su but palabra, by His impression of His Spirit. sino también por la impresión de su espíritu. So stay tuned for the next sessions. Entonces manténgase conectado para las próximas Now that you sesiones. have a biblical foundation, Ya que tiene el fundamento bíblico, there's going to be more teaching to come, viene más enseñanzas, more activation, más and activaciones demonstration of the prophetic ministry. y demostraciones del ministerio profético. And we are praying that God will activate you in this prophetic Y ministry. estamos orando que Dios lo active a usted en este ministerio In profético. fact, I want to close with a prayer. Es más, quisiera cerrar con una oración. Father, I thank you this day Padre, te doy gracias hoy for your sons and daughters por tus hijos, por tus that have hijas, connected this day que se han conectado hoy with a hunger to hear your word. con hambre por oír de tu palabra. I pray, Father, that as they listen to this immersive experience, Te pido, Padre, que según ellos escuchen en esta experiencia inmersiva, your spirit in them que sea tu espíritu en would ellos, activate them, que los active, speak to que them, les hable, reveal to them que les revele things that are in your heart, las cosas que están en tu things corazón, for them, Father, las cosas que son para to ellos, those that Padre. are called to be prophets, Aquellos que son llamados a ser profetas, but to all that are listening. pero también para todos los que For oyen, we all are to hear the voice of God porque todos podemos oír la voz de Dios and be your prophetic people. y ser tu pueblo profético. I pray your presence with them, Yo oro tu presencia con ellos. and that each and every lesson En cada una de las will be a lecciones building block in their lives sea un bloque que edifique su vida so they could build your kingdom, para que puedan edificar tu have your reino, direction, tengan tu and dirección encourage y others. que animen a los In demás. Jesus' name, En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén.